Ah, ¿Qué hora, hermana Amelia? Por favor. sí, claro. Creo que hermana Se le fue Amelia la señal, sí. se le fue la señal a Amelia. Ujú. Aquí está otra vez. Bueno, Ok. listo, ya oraron, porque es Sí. que se... No, estaba esperando por ti. Ah, sí, porque me saca y vuelve a entrar hasta que él se estabiliza. Ok. Bueno, bueno, en el nombre del Señor, Padre, gracias, gracias por Gracias. este tiempo. Sí. Estamos agradecidos de tu bondad, Amén. gracias, Señor. Gracias porque tú nos das las herramientas para transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar. Señor, en tus manos estamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la tecnología, porque tú nos permites, Señor, de cualquier forma, Padre, darnos tu palabra para, Señor, moldear nuestras vidas conforme a tu gracia y tu favor. Estamos Amén. agradecidos hermanos Navarro por el ministerio, gracias porque los trajiste en bendición, resguardados, y gracias por los que han de conectarse, por los que están por conectarse, por los que ya estamos aquí. Te pedimos tu protagonismo y la bendición para este tema Amén. importante, Señor. Padre, te pedimos por las interferencias, que seas tú, Señor, allí limpiando, Señor, para que todo se dé, Señor, fluidamente en el nombre de Jesús. Agradecido, Señor, te damos toda gloria y honra. Amén. 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 Así es. Ok. Vamos a compartir la herramienta. Ok. Nosotros hace 20 años comenzamos con estas enseñanzas. Hicimos un manual en hojas sueltas y lo hicimos con lágrimas en los ojos porque la menor de los 8 que tenemos ya tenía 9 años de edad. O sea, todo lo que estamos enseñando ahora, hace 20 años no lo sabíamos. Es más, ahora que han pasado 20 años, en esta última gira que tuvimos, fuimos a ciudades de Perú, Ecuador y Colombia, yo me dijo que era un legalista. O sea que yo pensé que no era legalista. Pues fíjate, 20 años enseñando estos cursos y recién me doy cuenta que soy legalista. Pues ahora esta clase de rechazo lo veo de otra manera y me doy cuenta de que he rechazado, porque basta que esté incómodo con la actitud de uno de los hijos, ya es rechazo. Pero a veces por falta de Ujú. impaciencia o el perfeccionista, quiere hacer las cosas como Dios manda, pero yo dice realmente el amor es la señal del creyente. Esta enseñanza la vamos a dar ahorita con más profundidad y más para nosotros también. O sea, vamos todo a enriquecerlo con nuestras experiencias. Ok, dice porque el rechazo es desvalorizado en la ira, es el desvalor que produce cuando somos rechazados por nuestra manera de No estoy ser. en cámara. O sea, cuando nosotros, voy a silenciar para la grabación, cuando, cuando somos atacados, o sea, cuando el rechazo hace cicatrices o huellas en nosotros, lo que ataca es el valor. Acuérdense que el valor de nosotros es imagínate, hijos de Dios, hechuras de ellos, imagen de Dios, hechura de Dios, con sus propias manos. Tenemos un valor muy grande, pero ¿qué pasa? Cuando recibimos muchas heridas de rechazo y no las identificamos, ese valor se pierde de tal manera que luego repercute en relaciones interpersonales insanas, no saludables, por supuesto. Entonces, eh, y o terminamos nosotros rechazando a otros. Así es como si fuera algo que está en nosotros y nosotros vamos a hacer lo mismo. Cuando somos rechazados, rechazamos también. Entonces, es importante que hoy usted identifique, cada uno de nosotros identificamos las cicatrices
de las heridas de rechazo que hemos tenido, porque quizá por encima veamos que están como sanadas, pero quizá eso todavía esté tocando los botones calientes de nuestro corazón, porque son heridas que realmente que se manifiestan en nuestras relaciones y en nuestra manera de actuar con las personas. Todavía se sienten, dice, el rechazo dice, deja cicatrices emocionales profundas y el dolor se siente aún hoy en día y se expresa de manera espantosa en la sociedad. La semana pasada dimos una parte, pero queremos hoy hacer como un recuento porque, primero, por la gente nueva que se está ingresando y segundo, porque es un tema bien, esta semana mi esposo y yo hemos estado ahí hablando bastante del rechazo y hemos estado tratando de otra vez de conectarnos con nuestras heridas, revisando lo que hemos sanado, qué cosas, inclusive entre nosotros, la parte de Porque sentir. desde que nacemos, vemos un ambiente normal, entre comillas, pero es de rechazo. Mi madre es perfeccionista, una mujer espléndida, Madre Teresa de Calcuta de cada cuarto. Conocida en la ciudad, una mujer excelente, sin falla, intachable. Mi padre, un tremendo líder, candidato presidencial. Lo llamaron en ese tiempo el apóstol de la ciudad, que era católico, lo llamaban como apóstol, imagínense. Yo pensé que mi familia era la maravillosa, la mejor familia del mundo. Ahora descubrí que mi familia era totalmente disfuncional. Mi rechazo era lo normal en nuestra vida. Por esa razón cuesta detectarlo. Como todos nos rechazamos, me rechazan y yo rechazo, es tan natural que es difícil detectarlo, pero que es normal para nosotros, pero para Dios no lo es. En mi caso, sí viví en una familia bastante disfuncional eh, y sí recibí heridas de rechazo de todo tipo, con palabras, con acciones, con actitudes, con desprotección, de muchas maneras, de parte de papá, de parte de mamá, y cuando mi padre se separó de mi mamá, de parte de mi hermano, que fue el que quedó como a cargo de la casa cuando mi padre se separó de mi madre. Entonces, para mí es muy fácil reconocer las heridas de rechazo y por muchos años luché con esas heridas no identificadas. Ahora, esta parte, este primer punto, es importante que usted identifique sus heridas. Segundo, identificar dónde fue herido. Por ejemplo, en el segundo punto habla de los refugios que fallan. Primero, segundo, que es el rechazo y los refugios que fallan. ¿Dónde fue usted más herido? Porque a veces Dios hizo, o sea, a veces no. Dios diseñó dos refugios para que no fallaran, que fue el hogar y la iglesia. Ahora, identificar en esos dos refugios cuán heridos fuimos. Porque si no los identificamos, vamos a estar patinando en esas mismas cosas. Y la idea es, primero, revise sus heridas, identifique bien qué es el rechazo. Tercero, dónde usted fue herido. Y luego el estándar de Dios. Entonces, el estándar de Dios que Dios nos da para la aceptación, dice, el rechazo es una de las formas más peligrosas de ira. Usted a veces puede ver a alguien que está reaccionando con ira, pero detrás de esa ira hay una tremenda herida de rechazo. Las personas se sienten rechazadas en la familia y vienen del sentimiento de rechazo. El miedo al rechazo dice que es la emoción más temida y conocida por la humanidad. O sea, que por no ser rechazado hacemos cosas. Mentimos. Mentimos. Hacemos cosas desagradables. Ajá, no somos sinceros, doramos las palabras, porque no queremos que alguien importante, que consideramos importante, nos rechace. Y como tenemos esa herida allí, que si no la identificamos vamos a estar actuando de manera no sincera, hipócritamente, o agradando, o de muchas maneras que no son, que es como si fuera una máscara, el rechazo es como una máscara que me coloco para que no sean tocadas mis heridas internas. Es una emoción terrible. Es una emoción temida. Me acuerdo que hace 20 años estábamos tranquilitos en mi familia, perfeccionistas todos, y entonces
Mi hermana venía de Caracas al aeropuerto de Santo Domingo, a 40 minutos de la ciudad, y ella me dice, voy a buscarla. Para mí es normal porque ella maneja, así que no. Y entonces, ok, se fue. Entonces mi familia se entera de que ella ha ido sola. Mi mamá miró con un rechazo, mira, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué responsable eres? Y realmente, luego mi esposa me llama, a la media hora me dice, ha pasado algo. Y estábamos en la casa de mi familia. Yo siento una emoción tan fuerte de rechazo, diciendo, ¿qué ha pasado? Mira, me van a rechazar una vez más, con críticas y rechazo. Entonces, agarré, ya te llamo, y salí corriendo. En esos tiempos no había celulares. Salí corriendo, hace más de 20 años, 30 años sería, salí al parque, a un teléfono público y la llamé por teléfono. Entonces, ¿qué pasó? No, es que lo que pasa es que el avión se ha regresado a Caracas porque la luz estaba prendida, había una razón. Pero lo que yo temía realmente, a mí no me importaba si a mi esposa le había pasado algo o no, o al carro, no me importaba nada. Yo sentí una sensación de rechazo tan grande que lo que uno quiere es ser rechazado. Haría lo que sea con tal de no ser rechazado. Son emociones fuertes y controla. Sintió más el rechazo de su madre que me pasara algo a mí o que le hubiese Y si pasado yo no algo a estaba su preocupado por hermano. ella, nada, ni por mí, por nada, simplemente es una emoción fuerte que controla. Por eso es que entiende y gente llega a matar. Ujú. Ujú. Muchos sucesos que se han podido evidenciar en respuesta a la emoción del rechazo. Muchos ex esposos, exnovios han asesinado a sus parejas y amantes, masacres de estudiantes inocentes, sintieron ira por ser rechazados. Vaya identificando usted en este momento todas las heridas de rechazo, porque la idea es que este momento que Dios permite entrar estas enseñanzas a nuestro hogar por medio de la tecnología es para que nosotros, para que nos identifiquemos y nuestra y nuestra vida sea mejor. ¿Ok? ¿Ok? Más arriba. ¿Ok? Ahora, es importante detectar cuándo nos han rechazado. ¿Para qué? Para aplicar el perdón bíblico. El perdón bíblico consiste en entregar a la persona que nos han rechazado con el rechazo para que ellos hagan justicia y venganza. Uh-huh. Ese es el perdón bíblico. No es un acto de amor, es un acto legal. Uh-huh. El perdón que enseña de la Iglesia Católica viene un perdón muy altruista, de perdonar en latín, pero el perdón bíblico es ese, es un acto legal. Dios mío, mira, se me hicieron esto y es, me avergonzaron, me rechazaron, te entrego a ti, a mi madre, a mi tío, a mi primo, a mi jefe, al pastor, te entrego, mira que me rechazaron. ¿Por qué? Porque nadie puede rechazarme. Entonces, te entrego a ti y haz tu justicia y venganza. Porque el rechazo toca el valor que tenemos. Por eso a veces nos entregamos a relaciones insanas, porque sentimos que no hay valor en nosotros. No nos damos el valor, a veces como mujer o como hombre, o sea, nos dejamos maltratar de distintas maneras en el área religiosa, porque en nuestro hogar, que fue el refugio, que no debió fallar, allí el rechazo fue tan fuerte que tocó nuestro valor. Entonces, cuando las heridas nuestras de rechazo son sanadas, es restaurado nuestro valor y nos vamos a ver de otra manera. Porque los lentes del rechazo es lo que ahora está haciendo que nos veamos de esa manera, desvalorizados. Y nuestras reacciones son de ira muchas veces, o rechazamos a otros por sus actitudes y por sus acciones, no por lo que son. Dice que Ahitofel es uno de los suicidios que está registrado en la Biblia, en 2 de Samuel 17:23, era un consejero de David. Cuando dio un consejo, él siempre, David, él era un hombre muy sabio y daba los consejos al rey David y sus consejos eran súper acertados. Más cuando Absalón le quita el trono a David, él se convierte, sigue siendo consejero del reino, pero en este caso está Absalón, da un consejo, no fue tomado en cuenta, aunque era acertado, él fue y se sintió tan rechazado que fue y se ahorcó.
Mas fue Dios mismo estorbando el consejo porque era para que aceptara a David. Dice, al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló su asno y fue a su pueblo natal después de dejar en orden sus asuntos familiares. Se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Para todos los hombres eso es muy vital. Los padres en general no, porque un consejo no, ¿cómo está suicidar? Nosotros los hombres sí. Por ejemplo, en caso de una parejita donde el esposo le dice, mira, esto es anchoa. Y la esposa dice, yo no creo. Entonces el esposo dice que es anchoa y ella dice que no. Entonces consulta a otra persona y dice que sí es anchoa. Entonces le cree a la otra persona. Entonces el hombre... Ella decía es anchoa y el hombre decía, no, es sardina. ¿Sí? Algo así. Entonces ella le preguntó a otro hombre y el hombre dijo que era anchoa. En contra de lo que dijo el esposo, le creyó más al otro. Entonces el hombre se sintió muy rechazado por eso. Y de repente tenía la razón. O sea, eso es rechazo para nosotros. Las mujeres son rechazadas de otra manera. Entonces hay que ver por esa razón de que Ahitofel, yo puedo entender eso, porque él estaba sintiendo ese rechazo y no podía, estaba como luchando con ese rechazo y por fin ese dolor lo llevó al suicidio. ¿Qué es el rechazo? La palabra rechazo significa desechar o arrojar. Simplemente me desecharon porque realmente mi opinión no cuenta, porque realmente uno puede decir, mira, si tú dijiste, para algo debe ser. Pues uno tiene que poner en primer lugar. Además, cuando mi esposa le da, dejarlo comer, le da otro y me siento rechazado. ¿Ve? Son cosas que hay una diferencia entre hombre y mujer. Entonces, simplemente dice desechar, no, esto es más importante que por una otra razón. La palabra griega para el rechazo se escribe apodokimso, la cual en esencia significa rechazar después de evaluar y reprobar. Esta palabra es más importante que yo, entonces sí evaluado y rechazado. Implica que alguien haya tomado algo, lo cataloga como malo, sin valor, con menosprecio y se lo arroja a quien se le ofreció para que lo aprobara. Cuán doloroso es cuando alguien rechaza lo que nos ha tomado tiempo y energía, pero no se compara con el terrible dolor cuando eres tú el objeto de rechazo y lo que se desecha con menosprecio. O sea, cuando dicen, mira, tú eres un hombre difícil, contigo no se puede vivir, lo siente rechazo. Y eso es fuerte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también fue examinado, reprobado y rechazado por los sacerdotes y principales escribas y ancianos de Israel. Está en Marcos 8:31, dice, les explicó que el Hijo del Hombre tenía que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tenía que morir, pero a los 3 días resucitaría. Jesús entró con entrada triunfal a Jerusalén y esa gente que lo upaba, lo alababa, terminó diciendo crucifíquenlo. Eso es tremendo, el dolor del rechazo. Luego se le hizo un juicio y se le declaró inocente 7 veces, pero el rechazo de su pueblo era muy grande y presionaron hasta su muerte. Entonces que no había razón, era inocente, pero la gente estaba enardecida y querían matarlo. Ahora, ¿por qué querían matarlo? Porque pensaba diferente a su cultura. O sea que todo el que piensa como yo, lo acepto. Y el que piensa diferente a mí, rechazo. Uno está en la iglesia, todo el mundo te acepta. Si cambias de iglesia, te rechazan. O sea que inconscientemente queremos que todos que fueran como uno. Dante Gebel dice, estuve reflexionando y me di cuenta, ¿cómo hacer la iglesia si todos fueran como yo? Terrible. Tenemos que ser diferentes. O sea, mi esposa piensa diferente a mí totalmente. Es mi contraparte. Todo lo que yo no tengo, lo tienen demasiado y viceversa. Y entonces, yo quiero que lo haga a mi manera, ella quiere a su manera, entonces si no es a mi manera, yo me incomodo y ella siente rechazo y viceversa. Exacto. Entonces necesitamos ser sensibles a eso para madurar y aceptar que todos somos diferentes y las cosas se pueden hacer de manera diferente, si no, rechazamos.
Entonces, primer punto, identificar su herida de rechazo, ¿verdad? ¿Dónde está la raíz? Segundo, entender qué es el rechazo. A veces hemos sido evaluados y luego de mirarnos que nos evaluaron, nos desechan. Por eso las heridas de traición, las heridas cuando alguien, oye, te evalúa, te dice, se casa, por ejemplo, las heridas de traición en el matrimonio son tan fuertes, ya que te evaluaron, te aceptaron, te llevaron al altar, te dijeron, te prometieron cosas bellas, ahí te evaluaron y luego te desechan, te votan como si no sirvieras. Imagínate una persona que le entregó su vida, su juventud a alguien, a un hombre, o también puede ser una mujer, un hombre a una mujer, y luego eres desechado después de haberte tenido como la persona más importante, haberte tenido hijos y luego ser desechado. Ese es una herida de traición muy grande. Por eso es que ahí es donde hay heridas tremendas. Igualmente en la iglesia. La iglesia promete, a veces es el cuerpo de Cristo, donde todos vamos a ser aceptados, donde tenemos, pero no es así. Es un lugar, es un hospital donde todos estamos enfermos a veces y tú vas a ir, tienes que rodearte con gente también que está enferma, adolorida, y tú tienes que madurar y aceptar y ver que allí quizás recibes más rechazo que afuera. Entonces mucha gente se vuelve a ir al mundo por eso, pero no, la idea es cuando tú sanas, en cualquier lugar puedes estar. ¿Ves? Y sobre todo, si es con Ahora, el cuando Señor. admiramos a papá y mamá y nos rechazan, dirían, bueno, ¿cuál es la mentira del diablo? Dios tiene razón, yo me estoy comportando mal, Uh -huh. es lógico que me traten así, porque me quieren. Pero es una mentira del diablo porque el rechazo no es de Dios. Uh -huh. Dios no rechaza a nadie. Él permite una nuestras consecuencias para que maduremos, pero no nos rechaza. El rechazo no es cristiano. Entonces, papá me rechazaba, voy a la iglesia, veo que el pastor me rechaza, me siento cómodo, pero nadie tiene licencia para rechazar. El que me rechaza está pecando, y si yo rechazo, estoy pecando contra otra persona. Eso es que necesitamos detectarlo para poder sanarlo, porque si vemos como normal que yo hice, me porté mal y me rechazaron, entonces es normal, no es normal. Eso iríamos viendo cómo actuar cuando alguien obra mal. Uh -huh. Entonces, estos dos refugios que Dios los hizo seguros, los creó para ser seguros y lamentablemente son refugios que nos han fallado, ¿verdad? Nos han fallado esos refugios. Dice, y bueno, pero vamos a centrarnos en el hogar de nosotros los creyentes, o en el hogar donde nos levantamos. ¿Qué hace que el refugio falle? Bueno, dice, existen escasamente algunos ejemplos en las escrituras de ambientes hogareños a la imagen de Dios. Por ejemplo, usted pudiera ver en la Biblia, no hay ejemplos así que no haya habido un ambiente hogareño a la imagen de Dios. Inclusive, usted puede decir, ay, qué lindo, hasta Francisco y Irma, pero viva con ellos para que usted vea que sí tenemos nuestros cables pelados también, ¿entiendes? O sea, todos podemos vernos bonitos por fuera, José pero... rechazó a María, la evaluó, está embarazada, no fui yo, está mal, la voy a rechazar, sí que le iba a rechazar en secreto para no perjudicarla, pero la estaba rechazando. Dios tuvo que decirle, mira, no, eso es del Espíritu Santo. Entonces, porque el hecho de que ella salga embarazada de otro no da motivo a rechazo. Más bien uno dice, ahora, valorar a esta persona, ahora, a ver, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo actuar sabiamente, amorosamente? ¿Cómo poner límites? O también uno puede separarse, pero sin rechazar. El rechazo no hay ninguna razón para rechazar. Pero es como natural en el ser humano. Sí. Dice, ¿cómo puedo rechazar? ¿Cómo puede estar el rechazo en el hogar de un creyente? ¿Cómo puede usted rechazar a un cónyuge, a un hijo y tener un poquito del Espíritu de Dios en el corazón? Vimos el favoritismo. Fíjense cómo sin tener ningún motivo hacemos favorito a uno
y rechazamos a otro. Vimos en la anterior clase el favoritismo, ¿verdad? Viene un Antes, hijo y pide, papá, quiero un celular. Tiene 15 años. El otro de 10, que el favorito dice, él dice, no, no, y han pasado 6 meses. Y viene de 10 años y dice, papá, quiero un celular y le compran de inmediato. Es un rechazo. sí, entonces es tan sutil que nos hayan rechazado y rechazar a otros que ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, y vaya identificando usted, porque al final me gustaría que usted comparta sus heridas de rechazo y también cómo ha rechazado a otros. Si alguien le está hablando ahorita, puede, Ujú, mira, levantar la manita, mira, quiero hablar de esto. Si tengo este dolor, estoy ujú. sintiendo esto, lo comparto. Sobre todo los que estuvieron la semana pasada, como Lenín, creo que la hermana Sandra estuvo la semana pasada. Pueden ir por allí compartiendo sus heridas de rechazo y cómo ha rechazado a otras personas. Dice, la triste realidad es que esta situación existe hoy en los hogares cristianos. Esto es muy importante, que usted identifique sus heridas. Y bueno, aquí